Bueno, mi nombre es Cristian Rafael Pacheco Arrieta. Nací en la ciudad de Barranquilla el 8 de mayo de 1963 y pues toda mi vida la he pasado básicamente en la ciudad de Barranquilla como centro, como eje de mi accionar cultural y dancístico. Mi acercamiento con las artes, en estos días estuve haciendo una especie como de retrospectiva y me di cuenta que mi acercamiento con la danza específicamente y la danza tradicional fue cuando tenía como 7 años. Cerca de mi casa vivía el señor Paulino Salgado, más conocido como Batata. Y ellos todos los domingos tocaban. En uno de esos días yo tenía una enfermedad llamada, bueno, era digamos que casi que una pandemia todos los tiempos. Entonces a nosotros nos bañaban en aguas de matarratón y todo lo demás. Y en esa tarde precisamente comencé a bailar sobre el colchón de mi cama y sentí de que había bailado de una manera diferente a como normalmente lo hacía. Podía tener como 5, 6, 7 años, algo así por el estilo. Y me acompañó, o sea, podría decir de que mi primer músico fue el señor Paulino Salgado Batata. Y en eso caí en la cuenta en estos últimos años que estaba haciendo como una especie de línea del tiempo de mi vida. Bueno, mi maestro en la danza fue Carlos Arturo Caballero Romero. Él fue una persona autodidacta que bailó en varios grupos y después, con el tiempo, se quedó como instructor de danzas de la Universidad del Atlántico, de donde formó muchas personas. Podríamos decir que su enfoque tiene más que ver con esa libertad que se le da al estudiante para que indague sobre sus propias formas y sus propias maneras, obviamente con los linderos clásicos del folclore, pero siempre nos incentivaba a la búsqueda de el sentir para poder hacer las cosas bien. Y partía también del hecho de que el bailarín debe aprender de todas las instancias que la rodean. El bailarín no puede quedarse solamente con la palabra de él, decía él, yo no lo sé todo, ustedes tienen que salir a buscar las verdades en otros lados. Eso nos ayudó a muchos bailarines, hoy coreógrafos de la ciudad de Barranquilla, a que tuviesen una perspectiva completamente diferente. Entonces en él, digamos que esa búsqueda de las verdades era lo que más le gustaba a él, pero que también era consciente que todos eran de una u otra forma partícipes de esas verdades y no existían las verdades absolutas, porque en la medida en que existían las verdades absolutas nos estábamos negando la posibilidad de mirar más allá del horizonte. Bueno, en mi proceso han habido muchas cosas, pero digamos que haber sido llamado a que hiciera parte del comité de los 6 académicos que hicieron el dossier para la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, para mí fue bastante, digamos que enriquecedor y de orgullo. Normalmente nos pasa en la danza, sobre todo en la danza tradicional, que no es considerada como un arte o como un oficio real de las artes, sino más que todo como una artesanía. En ese momento comprendí que las artes, en este caso la danza tradicional, podía tener muchas posibilidades y podía codearse con las demás disciplinas de las artes, en la medida en que tenga un sustento teórico, tenga un sustento epistemológico, se asiente en verdades o en investigaciones para poder decir, digamos que con cierto grado de propiedad, esto tiene su asiento en esta teoría o en esta forma o en estas investigaciones. Bueno,
Digamos que el escollo más grande que tuve es cuando decido vincularme al magisterio, a la docencia, porque encuentro de que los profesores de arte, sobre todo los de danza, están más valorados por el hacer que por el saber. Y se entendía, que ellos eran profesores para montar bailes, no para tener discusiones académicas, no para estar inmersos en el diseño de mallas curriculares, no para estar inmersos en procesos de construcción de DBA para los estudiantes, no para estar hablando de planes de estudio ni programas, sino el profesor es el que debe montar los bailes. Entonces, en primera instancia, cambiarle la mentalidad a los espacios escolares, sobre todo donde me estaba mezclando, era lo más difícil. Hoy día, pues, la satisfacción que tengo es que en la institución educativa donde estoy se maneja el programa académico que yo instauré y que de una u otra forma, se diseñó específicamente para muchachos de esa comunidad con esas necesidades. Aprendieron también a que las artísticas en general se pueden sentar en la misma mesa y a la misma altura que las ciencias naturales, que las ciencias sociales, que las matemáticas, que la física, que la química. Que un muchacho que en la institución educativa, por el que hoy motivo pierde la educación artística, es muy factible que también pueda estar en peligro su año escolar. Es decir, ya no era solamente el que si pierdes matemática pierdes el año, no, en las artísticas también, como forma de búsqueda de una identidad, como forma también de búsqueda de lo que somos, se entendió de esta manera. Porque el gran inconveniente también que había era que si no era ballet, si no era danza contemporánea, que eran como las categorías del arte, harías artesanía, que en este caso sería la danza tradicional. Entonces esa barrera se logró tumbar. Hoy día se piensa de una manera diferente, por lo menos en la institución, y yo creo que ese sería un grano de arena para llevarlo adelante. Se hicieron procesos como el desarrollo de un texto que se llama La danza tradicional en el aula, donde más que decir qué danzas se pueden hacer o se pueden dejar de hacer, es buscar la forma desde lo teórico de cómo el profesor de artística danza puede entrar en defensa de sus acciones, de sus modelos, de sus formas, de su criterio tanto para evaluar como para enseñar. Y se deja de lado también la enseñanza solamente casi que kinestésica, o como le digo yo a veces, la enseñanza epiléptica, solo el que se mueve baila. No, también se puede bailar pensando, también se puede bailar conceptualizando. Bueno, yo digamos que en la danza, si bien es cierto, toda mi formación básica ha sido en la danza tradicional y en la danza folclórica, mi otra área del conocimiento artístico son las artes plásticas. De hecho, soy ceramista, esmaltista. Y eso me permitió también como sopesar los valores porque de las artes plásticas siempre se piensa en las artes y de las artes escénicas, en este caso danza. Entonces, mi paso por las artes plásticas y mi paso lo que hace es que enriquece esa visión que se debe tener sobre la danza como manifestación artística y como elemento a desarrollar dentro de los escenarios académicos o de enseñanza. El estar vinculado con una institución como la Escuela Distrital de Arte de Barranquilla, la cual pues hice parte de su fundación, también habría las posibilidades de poder enseñar otras modalidades de las danzas, pero de manera horizontal, que el estudiante pudiera valorar las manifestaciones o las disciplinas de la danza de manera igual, no centrarse en que una es más importante que la otra. Por otro lado, digamos que mi especialidad, que es la danza tradicional, está más en la búsqueda del ser festivo.
y de hablar de ese ser festivo en primera persona en relación con lo que hacía de su tradición. Normalmente hablamos de la tradición en tercera persona, esto se hace así o esto lo hicieron así. No, esto yo lo hago así, esto me gusta así, porque a la final el folclore y las tradiciones las hacemos nosotros. Nosotros no estamos, digamos que no somos autómatas, que podemos repetir una acción folclórica deslindada de nuestros sentimientos. Y ahí pues parte un poco más como lo que dijera Heráclito, que nadie se baña dos veces en el mismo río. Podremos repetir las danzas miles de veces, pero nunca haremos una danza igual cada vez que la vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque tenemos unos sentimientos, porque tenemos unos entornos, porque hay otros elementos que nos ayudan a mantenernos en una dinámica de conversación en el hecho escénico, que muchas veces creemos de que es que la repetimos de manera igual y no es así. A pesar de que puedan verse iguales, la repetición exacta o inequívoca, siempre el ser humano por su propia naturaleza imprime y le impregna a esa manifestación que se está repitiendo en ese momento una forma característica, y por eso nos diferencia. Tú bailas de esta manera, el de al lado que está haciendo el mismo bambuco lo baila diferente, diferente entre comillas, o sea, lo transmite de manera diferente. Dentro de mi disciplina artística reconozco siempre a Carlos Caballero por su, digamos, las dinámicas con la cual él enseñaba. Carlos nunca le interesó ser el portador de la verdad, y creo que eso nos ayudó a muchos de nosotros los que hicimos folclore con él a tener la capacidad de poder pensar y ver de manera diferente las cosas. En él se le reconoce, bueno, de hecho creo que en la ciudad de Barranquilla fue de los pioneros que fue a dar clases específicamente de danza tradicional en una universidad, porque eso no existía en su momento. Tiene un reconocimiento a nivel nacional, había bailado ya con Delia Zapata, había bailado con Estefanía Caicedo, o sea que era una persona que se hizo de la praxis, pero que cuando llegó allá a enseñar ya no tenía los egos del bailarín, ya no tenía los egos del director que cree que él es el que mejor lo hace. Ya estaba, digamos que estaba y está en un espacio de sosiego donde uno le permite decir, bueno, hagamos esta danza como mejor la sintamos. La palabra maestro, pues, uno podría definirlo desde la retórica, la persona que enseña, la persona que tiene otros niveles y todo lo demás. Pero yo creo que el maestro se define básicamente en sus discípulos. Si una persona no tiene discípulos, no tiene quien lo siga, no tiene quien lo pueda señalar como su mentor, como la persona a la cual siguió, como la persona a la cual él le aprendió algo, difícilmente se le puede llamar maestro. Nos podemos autodenominar maestros, esa es la otra. Nos podemos autodenominar maestro, pero el maestro en sí es reconocido por sus discípulos, casi nunca por sus congéneres de la misma categoría. A ver, entre los maestros no se reconocen como maestros, nos reconocemos como maestros digamos que por respeto, pero quien puede dar fe de que esa persona me enseñó, me disciplinó, me dio las pautas para hacer lo que yo soy, es el discípulo. Bueno, nosotros en la institución educativa donde trabajo, yo estuve en la comisión que estuvo elaborando lo que tenía que ver con el modelo pedagógico que íbamos a seguir. Entonces, de tanto debatir y debatir, llegamos a un modelo pedagógico que es de enseñanza directa, que se articula mucho con lo que nosotros hacemos en la danza. Un maestro que enseña, un maestro que explica, un maestro que orienta, un maestro que corrige, un maestro que da aperturas
pero que deja límites para que el aprendiz, el alumno, el estudiante o el discípulo pueda devolverse y reconocer sus errores. Creo que esa vinculación con ese modelo o esa apuesta que se le hizo a ese modelo pedagógico en su momento en la institución educativa donde estoy, me ayudó también como a afinar todo lo que tiene que ver con el hecho pedagógico mirado desde esa perspectiva de modelo pedagógico. Por ahí dicen que uno debe escribir un libro, tener un hijo, sembrar un árbol. Creo que he sembrado bastantes árboles. Hijos no tengo, pero también tengo en la disposición de un texto escrito y 4 que están en proceso de formación, o sea que tendría entre trillizos y péntuples, más o menos, que serían los hijos. Pero creo que mi mayor logro y mi mayor satisfacción los tengo todos los días una vez que termino mi jornada escolar y que los estudiantes se me acercan y me dicen, profesor, esto me sirvió, profesor, esto no me sirvió. Y cuando los egresados llegan y regresan, me pasó alguna vez una anécdota con un chico que nunca le gustó la danza en el colegio y hoy día ha recorrido medio país enseñando danza. Él es licenciado en Ciencias Sociales y comenzó a ver desde la danza una forma y un mecanismo de acercamiento para sus estudiantes. Y me dijo, yo tanto que criticaba falda larga, amplia de 3 o 4 sayas, porque era más o menos lo que yo le dictaba cuando describía un vestuario, y hoy lo tengo que poner en práctica porque es lo que más se me ha quedado. Entonces creo que dentro de mis satisfacciones está esa, que el estudiante te reconozca como maestro, como profesor o como docente, como se le quiera llamar, pero que te reconozca como ese maestro que enseñó, ese maestro que le dejó una huella, ese maestro que lo valoró más allá de un apellido y de un número en la lista como persona. Digamos que mi trabajo intenta hacerse a unos estándares, sin que estos estándares te limiten las formas de pensar o las formas de actuar en un momento dado. En cuanto a mi estilo, en los procesos de montaje que llevo a cabo, siempre intento buscar el goce del intérprete, que la persona se lo goce, que la persona le guste. Y a partir de ese goce y ese gusto, comienza a desarrollar acciones dancísticas que muchas veces no se consiguen con la mera repetición de una coreografía. Entonces me gustan más los bailes libres, me gustan más cuando a partir de uno compases, digamos que debidamente estandarizados, la persona o el bailarín o la bailarina o el estudiante pueden desarrollar más a partir del conocimiento de sus bases y de lo que pueden llegar a sentir. Muchas veces escuchamos cosas como, yo hago esa danza porque el director me dijo, pero a mí esa no es la danza que me mueve, ni que me mata, ni que me gusta. Entonces vemos en el escenario a un autómata que sencillamente repite las acciones sin tener mucho sentimiento. Para mí la danza tradicional es visceral. Si no se siente, difícilmente puede transmitir. Bueno, el hecho de poder tener un programa académico de estudio con respecto a la institución educativa donde yo estoy, pues ya es una ganancia porque los estudiantes entienden que más allá del movimiento existen unas formas o unas ideas que no se pueden quedar sueltas. Por poner un ejemplo, los estudiantes de mi institución, ellos ven danzas de carnaval y muchas veces las danzas de carnaval se mezclan con las danzas tradicionales de la misma región. Entonces toca como dividirles eso, decirles, estas son las danzas de carnaval porque solamente se dan en carnaval, pero de igual manera esta misma danza se puede dar en otro escenario festivo que no sea carnaval. Ellos comienzan como a comprender cuál es la importancia de cada una de las manifestaciones, aparte de que la mayoría de los estudiantes que tengo en la institución bailan en cualquier
cantidad de grupos y agrupaciones que tenemos en Barranquilla a partir del fenómeno carnaval. Bueno, podríamos decir que el origen, el origen del folclore en mi región está muy ligada a la actividad festiva carnaval. Digamos que con ella se comienzan a desarrollar toda una serie de manifestaciones que podrían tornarse como folclóricas con el tiempo. Pero tiene otra particularidad, y es que nuestro carnaval responde a una fiesta global y no a una fiesta particular. Es decir, el carnaval se genera a partir de multiplicidad de aportes culturales que se desarrollan en el escenario Barranquilla. En ese orden de ideas podríamos decir de que nuestros orígenes están muy ligados a la festividad carnaval. El carnaval atraviesa la ciudad, atraviesa la cosmovisión de los ciudadanos de Barranquilla. Nadie sale ileso de carnaval, luego entonces se podría decir que sí, carnaval tiene ese principio y ese fin con respecto al hecho festivo en la ciudad, y aparte de esto es el hecho festivo que nos da las pautas para pensarnos la tradición y para pensarnos el folclore. Nosotros podríamos decir que si nos vamos, digamos que a las teorías no tan nuevas de estas divisiones de folclore que se hizo sobre lo literario, lo demosófico, lo coreográfico, lo musical, aparte de todas esas que creo que las tienen todo, hay un elemento que me parece que muchas veces no se tiene muy en cuenta o se intenta mezclar con lo demosófico, y es el folclore espiritual. Ese folclore espiritual que genera un culto al goce y que genera la fiesta, y que donde todos los que van a la fiesta se convierten en oficiantes rituales, valga la redundancia, de ese ritual de goce y de fiesta, es lo que básicamente mantiene en las expectativas y en la cosmovisión de todos la perpetuidad de la fiesta. Bueno, digamos que el desarrollo que ha tenido el folclore ha tenido como altibajos ya, como una curva que sube, una curva que baja, otra vez se estabiliza, va y viene. Y todos volvemos a lo mismo, atravesados por el fenómeno carnaval. El fenómeno carnaval logra aglutinar en escenario no convencional a una serie de danzas que en sus lugares de origen ya no existen, o en sus lugares de origen ya perdieron todo tipo de interés por los que la practicaban. Caso ejemplo, danzas como los coyongos, que eso no lo hace nadie, sino los que la hacían allá en Pinto, creo que es el municipio, se llegan a Barranquilla y ahí pernoctan y ahí se quedan. Lo mismo pasó con danzas como el paloteo, con danzas como las farotas de Talaigua, y hay otras farotas que poco se mencionan pero que nunca han salido, que son las farotas de Tenerife, que tienen una estructura completamente diferente. Danzas como micos y micas, que era un disfraz, se volvió disfraz colectivo y se transformó después en danza. Entonces, digamos que el eje festivo llamado carnaval es el que ha permitido que se pueda dar y se pueda permanecer la fiesta, y esa misma fiesta alimenta todos los elementos del folclore. Si hacemos una valoración de digamos, cómo las personas miran el folclore, hay dos tipos de cosas. La valoración que se le da cuando está plegado a carnaval, y la valoración que se le da, digamos, que en la cotidianidad por fuera del carnaval. El asunto es que como nosotros duramos en carnaval casi 7 meses, entonces entre lo uno y lo otro casi nunca se ve la mayor diferencia. En el caso del folclore versus carnaval, o en el escenario de carnaval o motivado por el carnaval, todo es la carnavalización y la carnavalización de la vida. Luego entonces en el carnaval
todos los elementos son susceptibles de ser carnavalizados, por lo menos, por poner un ejemplo que es un poco duro y crudo. El disfraz del descabezado. El disfraz del descabezado que lo saca el señor Ismael Medina. Él era un señor que vivía al final del departamento del Atlántico, sobre el canal del Dique, pero que venía del interior huyendo de la violencia de liberales y conservadores. En este momento, cuando llegan ahí, se recrudece nuevamente la violencia y él, la mamá y el papá, huyendo de esa violencia, se trasladan a Barranquilla. Y cuando saca ese disfraz del descabezado, hace mención a la forma como los cadáveres pasaban por el río Magdalena y se anidaban y cogían doblez por el canal del Dique. Si nos damos cuenta, es un hecho bastante crudo, es un hecho que nos remonta a nuestra acción, a nuestra historia violenta, a nuestra historia sangrienta. Sin embargo, en el escenario de carnaval, la gente le parece un disfraz creativo, innovador, que no la remonta a ese hecho duro que lo inspiró. La carnavalización permite todo eso, la carnavalización de la muerte en las danzas como la danza del garabato, la carnavalización de la violencia cuando los disfraces colectivos comienzan a hacer y a representar parodias en el escenario o en la puesta en escena sobre cosas que pasaron de muy dura violencia para el resto del país, pero que ahí se permite en ese espacio la carnavalización y digamos que una forma de hacer catarsis con respecto a esa parte tan violenta del país. Sí, hay muchas características. Hay dos tipos de festivales. Hay unos festivales que se hicieron con la intención de reunir o albergar a manifestaciones folclóricas realizadas por grupos folclóricos con estos parámetros claros. Y a partir de una política pública nacional que tiene que ver con los estímulos, también comenzó a nacer nuevos festivales, más pensando en la espectacularización de las manifestaciones que tener un punto de equilibrio con respecto a las manifestaciones, tanto vernáculas como visitantes en esos territorios. Del estudio del folclore a su vivencia. Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia.